Bueno, ya estamos aquí. Ya recorrimos 8 estudios. Hoy estamos en el estudio número 9. Y la próxima semana ustedes tienen otra materia ya en su récord y se acercan un paso más hacia la meta. El tema que voy a tratar en el devocional es el plan de salvación. Y de eso se trata la lección. Del Señor Jesús, de su crucifixión, que se convirtió en nuestra salvación. Dicen los que saben que Jehová Dios, lo llamamos el Padre, creó, concibió el plan de salvación. Debido a su soberanía, su omnisciencia, concibió el plan de salvación. El Hijo ejecutó el plan de salvación. Y lo ejecutó dejándose ejecutar en la cruz en favor de nosotros. El autor es el Señor, Jehová Dios, y el ejecutor es el Señor Jesús. Y luego el Espíritu Santo es el que aplica, el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Más o menos es la manera como redondean los teólogos el plan de salvación. Yo creo que es congruente, me satisface esa definición o esa enseñanza. Yo escribí unas palabras allí y sobre esas vamos a tratar. Voy a decirlas nomás aquí. Disculpen los hermanos que están allí observándome si voy a voltear porque tengo que ver el pizarrón. La primera es la que tengo allá. Informémonos. Anoche yo hablaba a una congregación y como siempre hice algunas preguntas y descubro con mucha pena y con mucho dolor, ahí estaba el pastor, que las personas no están informadas acerca de las enseñanzas vitales de las Sagradas Escrituras. Manténgase usted informado. Usted necesita hacer preguntas a la Biblia y hacerse preguntas usted. La siguiente palabra que está allí es pensemos. Hay muy poca gente que dedica tiempo a pensar en Dios, en la Biblia, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Poco piensan en la salvación, en la santificación, en el perdón, en la conexión con Dios. Hay poco pensamiento acerca de eso. Y por no pensar, no les surgen preguntas. Y como no preguntan, pues no hay información. Y como no hay información, pues no hay conocimiento. Esto del Evangelio es algo completamente voluntario. Nadie nos va a obligar. Ni Dios. Dios no lo obliga a usted, ni a mí, ni a nadie a que le crea a Él o a que lea la Biblia o a que deje vicios. Dios no lo está obligando, no lo está hostigando, no lo está empujando. Dios no hace eso. Y como no hay esa insistencia, pues entonces nos hacemos perezosos, negligentes en nuestra
comunión con Dios y en nuestro conocimiento. La siguiente palabra que está allí es meditemos. Meditemos. Meditar es parte de la vida. Cuando usted dedica un tiempo a la meditación, usted va a estar callado, callada, y Dios va a hablar. Y le va a hablar a usted porque está callado. Moisés les dijo, cállense a los hebreos que estaban gritando de miedo frente al Mar Rojo, cállense para que vean lo que Dios va a hacer. Estén quietos. Hay gente que piensa que cuanto más grita, mejor Dios lo atiende, y esa no es la verdad. Dios va a hablar a usted cuando usted esté en silencio para que lo pueda oír. Dios quiere platicar con usted. Y una de las maneras, la más correcta o la más fructífera, es leer la Biblia. Cuando usted abre el libro sagrado, comienza a leer, allí está Dios, personalmente hablando con usted, sin intermediarios, directos de Dios a usted. La siguiente palabra después de meditar. Discernamos. Discernir. Discernir. Sí, discernir. Discernamos. Sí, ahí la puso usted. Sí, ese giro está medio raro. Hay que discernir. Es el discernimiento, es una función de la unción divina, de la iluminación del Espíritu, para que nosotros entendamos, comprendamos y nos apliquemos, si así queremos, la Sagrada Escritura. El espíritu de discernimiento. Usted no va a practicar ese espíritu si no sabe quedarse quieto. Si no dedica un tiempo quieto al Señor, el discernimiento no le va a llegar. Para que el discernimiento llegue hay que estar conectados espiritualmente con Dios. Así como Pedro, que Dios lo sometió a un éxtasis, ¿se acuerdan? Capítulo 11 de Hechos. Y allí habló con él. Sin esa conversación, Pedro no hubiera ido a la casa del gentil Cornelio. Cuando él se paró frente a la congregación, les dijo, ustedes saben cuán abominable es para mí estar en esta casa y parado frente a ustedes. Pero el Señor me habló anoche y aquí estoy. Déjese que Dios le hable. Pero no tenga fantasías y sensaciones y... No. Abra la Escritura y abra la mente para que la voz de Dios penetre en usted. Y la última, ¿ya fue la última discernimiento que puse allí? Sí. Sí, bueno. Informémonos, pensemos, meditemos y discernamos. Sí. Eso es esencial para usted. Para que usted esté conectado con Dios. Le voy a enseñar, y ustedes los alumnos van a tener, pues aquí sí tienen que aprender, que si no, pues no van a pasar el examen. Los 5 aspectos del sufrimiento del Señor Jesús. Ya los tienen allí en su manual, está de la página 48. Ahí están casi al final, con letras negrillas. Primero que todo, Jesús realmente sufrió. Hay gente que dice, no, Él era el Hijo de Dios y no le dolía lo que le estaban haciendo. Porque Él era el Hijo de Dios, podía ordenar que no le doliera y no le dolía. Los voy a decir seguidos por si algunos de ustedes que están escuchándome quieren apuntarlos. Es el sufrimiento
la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión. 5 aspectos del padecimiento del Señor Jesús. Hay muchos exponentes de las Escrituras que no les gusta hablar del sufrimiento del Señor Jesús. No, Él no sufrió. Él era Dios y Él evadió el sufrimiento. Si Él evadió el sufrimiento, entonces nuestra salvación no existe. Nos hizo una trampa. Dijo que sufrió y no es verdad. Así que el Señor realmente sufrió la muerte. Jesús sí murió, realmente se murió. Cristo no. Cristo nunca ha muerto y nunca se va a morir. Él tiene vida permanente en Él. Pero Jesús sí. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y luego vivió y murió. Él inclinó su cabeza, expiró y entregó el Espíritu. Eso es morir. A usted le va a pasar lo mismo. Un día se va a morir, yo le llamo desincorporarse. Usted va a experimentar esa parte de la vida, que es una parte muy esencial. La muerte es la transición de la muerte de la muerte a este mundo a la vida divina. Entonces murió el Señor, en realidad murió. Y la Biblia nos enseña que el Señor fue sepultado. No había sepulcro que fuera de Él. Había mucha prisa por enterrarlo porque era ya el sábado y ningún cuerpo debía estar en la cruz el sábado. Allá hay un sepulcro nuevo, nadie ha sido puesto allí, vale tanto, pero ahí estaban los que amaban a Jesús, entre ellos Nicodemo, y compraron el sepulcro y por la premura del día metieron el cuerpo allí. Y Nicodemo fue y compró aromas, perfumes, sábanas para envolver al estilo judío el cuerpo del Señor y lo sepultaron. Pusieron una gran piedra en la puerta de la cueva y la sellaron con el anillo del rey. Pusieron una guardia allí para evitar que se saliera. Tenían miedo que los discípulos lo sacaran y que luego dijeran, ya resucitó. Esto fue real. La otra cosa también fue real, la resurrección del Señor. No sabemos cuándo, no sabemos a qué horas, no sabemos cómo, pero repentinamente el Señor entró al cuarto donde estaban los discípulos sin romper la puerta ni la ventana. Repentinamente ahí estaba ya. Y les dijo, paz a ustedes. Como 8 veces se apareció el Señor Jesús antes de ascender. Realmente resucitó, porque los discípulos fueron al sepulcro y encontraron que la piedra estaba removida. Y Pedro entró hasta donde lo habían puesto y encontró los lienzos allí, el sudario que había estado sobre su cabeza, y dijo, ha resucitado, no está aquí. Las mujeres estaban muy acongojadas porque querían encontrar el cuerpo del Señor, y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ya no está aquí, ya resucitó, ha resucitado. El Señor Jesús les había dicho que iba a resucitar, pero a estos santos hermanos y apóstoles se les olvidó, hasta mucho después de la resurrección. Dijeron, ay, nos acordamos que nos dijo que iba a resucitar. Entonces resucitó, volvió a vivir y se presentó como humano. No era humano. Se llama una teofanía,
una aparición corporal de alguien que no tiene cuerpo, como un ángel, un espíritu. En Génesis 18 y 19 aparecieron 3 varones que no eran humanos, eran teofanías. Al Manoah, el papá de Sansón, también lo visitó primero a la mujer, después a él, una teofanía, algo visible. Y así hizo Jesús. Se presentó a sus discípulos con cuerpo. Y un día ahí en la playa, cuando los discípulos vinieron y trajeron los pescados que no habían podido recoger en toda la noche, y Jesús les dio la instrucción. Y ya cuando llegaron a donde él estaba, tenía un pez asado y tenía pan allí. ¿De dónde lo agarró? Él es el creador de la materia, y en este caso pues consiguió la materia ya cocida, el pescado asado y los panes allí, y desayunaron con el Señor Jesús. Y él ya había muerto. Y alguna gente, no, es que tenía cuerpo. No, no tenía cuerpo. Hay que entender, él se presentó en una teofanía para que estos discípulos nunca jamás dudaran de que él había resucitado. Y los vimos. Después de resucitar el Señor, estos cobardes como Pedro y otros se levantaron dispuestos a dar la vida, y si 3 vidas tuvieran, las hubieran dado por él. Ni sombra de duda tenían. El Señor ha resucitado y es menester obedecer a Dios que antes de los hombres, y comenzaron a discutir con los enemigos de la resurrección. La última fue la ascensión. La ascensión es la ilustración visible para fortalecer la fe de los discípulos. Y estando con los ojos puestos al cielo, vieron al Señor Jesús. Una nube se acercó y el Señor Jesús, así como si tuviera un cuerpo corporal, material, físico, abordó la nube. No era nave, era nube. Y a la vista de sus discípulos desapareció. Y les dijo, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes aquí en la tierra para irse al cielo, él mismo vendrá en esta misma forma, aparecerá la siguiente vez. Y nosotros estamos esperando la segunda manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hay una secta que se llama preteristas y nos dicen, pobrecitos de ustedes son buenas gentes, ustedes son sinceros, pero son muy torpes, no entienden. Jesús vino ya desde el año 70 después de Cristo, ya está aquí. Bueno, le respetamos el concepto, pero no se los creemos. Y Jesús ascendió. El cuerpo no lo hallaron y él ya no estuvo más. En esos 40 días, Jesús hizo cuando menos 18 apariciones a sus discípulos. Nunca se manifestó a alguien que no fuera su discípulo, a ningún pagano. Solamente los discípulos tuvieron el privilegio de ver a Jesús después de haber resucitado. Hay mucha confusión por falta de investigación o por criterios que existen en la vida acerca de la resurrección. Unos dicen que Jesús resucitó en el Espíritu. Otros dicen, no, resucitó en un cuerpo, y dicen, todavía tiene cuerpo. Bueno, yo creo que ya no tiene. Cuando se presentó como una teofanía, pues comió con los discípulos, platicó con ellos, y yo creo que no sé cómo le haría, porque ya no tenía aparato digestivo y así comió. Siempre que llegamos a estas
alturas, apelamos a la soberanía de Dios, a la omnisciencia. Y dijimos, hasta ahí llegamos nosotros, no entendemos lo demás, pero así sucedió. Los discípulos así lo vieron, así lo escribieron y así lo tenemos en la Escritura, que es el libro en donde nosotros anclamos todas nuestras convicciones. Estos detalles ustedes ya lo saben, los han oído desde que vinieron al Evangelio, porque cada año, cuando menos en Semana Santa, en Domingo de Resurrección, los pastores nos platican acerca de eso. Yo siempre hacía un mensaje sobre la resurrección del Señor Jesús. Nosotros, como seguidores del Señor Jesús, sí necesitamos urgentemente doblar nuestra atención para investigar en la Biblia el pensamiento del Nuevo Testamento, cómo se pensó acerca de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Qué instrucciones nos dio? Jesús nos dio muy pocas. Pablo amplía la doctrina. Pero usted y yo, los cristianos todos, necesitamos enterarnos más de la Biblia, para que el Espíritu Santo de Dios abra nuestras mentes, despeje nuestros entendimientos y le ilumine nuestro ser y logremos conocer mejor al Señor Jesús. Lo que sabemos, maravilloso, pero nos faltan muchos aspectos del Señor Jesús que necesitamos conocer. Si ustedes no leen la Biblia, no esperen que en el púlpito va a salir todo. Los pastores estamos limitados por ser humanos y el pastor tiene una mente congregacional y no le interesa mucho lo universal, está metido allí. Cuando yo soy un pastor, pero ya no tengo una congregación, yo no tengo que predicar el domingo y el martes y el jueves, no. Mi enseñanza es mucho más libre. Así que vayan adquiriendo ustedes poco a poco, pero háganlo. Eso hay que hacerlo por ustedes mismos, no se los voy a enseñar yo, no hay un humano que les vaya a enseñar. ¿Cómo adquirir el pensamiento del Señor Jesús? Pueden leerlo a grandes rasgos en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego examinar lo que Pablo dice. Pablo es mucho más extenso, más técnico en su manera de hablar, pero coinciden los 5. Hay 5 versiones del Evangelio. Las originales, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las 4 versiones originales, pero son versiones. Es el Evangelio según lo vio Mateo, según lo vio Marcos, según lo vio Lucas y según lo vio Juan. Y si ustedes leen, van a ver que hay discrepancias entre ellos al contar ciertos incidentes, ciertas historias. Mateo las dice de un modo, Marcos lo dice de otro, Lucas lo dice de otro, y Juan ni siquiera lo menciona. Así se reveló el Espíritu Santo, o le reveló a estos santos hombres de Dios, que no eran mejores que nosotros, pero eran tan seleccionados como nosotros. Ellos se peleaban unos con los otros, tenían sus arranques de locura, su pensamiento del Antiguo Testamento. Santiago y Juan le dijeron al Señor, cuando visitaron a los samaritanos y estos no lo recibieron, vienen muy molestos con el Señor Jesús y le dicen: Señor, ¿quieres que oremos como oró Elías para que descienda fuego del cielo y queme a toda esa gente? Y Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Calmados.
porque ellos no habían entendido. Y todo esto que les platico ahorita no lo entendieron hasta después de la llenura del Espíritu Santo, después de Hechos capítulo 2, los discípulos fueron diferentes. Antes Pedro lo negó y otros negligentes que no hicieron nada, discutían mucho, pero después de que el Espíritu los iluminó, estos hombres eran unas fieras para compartir el Evangelio. No les importaban los golpes ni la muerte. Ellos querían compartir, dar el mensaje del Señor Jesús. De acuerdo a la mente que usted tenga de la doctrina, así se va a comportar. Nosotros tenemos una mente, y esa mente se convierte en la conciencia, y la conciencia se expresa en nuestro carácter, en nuestras convicciones, en lo que realmente practicamos de lo que hemos conocido de la palabra de Dios. Así que es un panorama general de lo que les voy a hablar. Y estoy muy agradecido con las personas que están aquí en la pantalla. No alcanzo a verles y no me quiero acercar más porque después me llaman la atención porque me acerqué mucho al teléfono. Dicen que me debo retirar. Estoy tratando de seguir consejos a ver si las cosas salen bien. Les deseo bendiciones a ustedes, hermanos, que ya nos vamos a separar. Van a dejar de verme aquí en la pantalla y yo no vi sus nombres allí, pero sean quienes sean, los bendigo en el nombre del Señor. Sigan las instrucciones, todas las que encuentren lógicas, bíblicas, sigan instrucciones para que sean personas instruidas, conocedoras, informadas, personas expertas en aquello que ustedes dicen y nosotros decimos que creemos. Y por último, y lo primero que les dije, lea su Biblia. 3 capítulos diarios y 5 capítulos el domingo, y cada año usted termina de leer la Biblia. Y eso es más maravilloso de lo que usted se puede imaginar. Nos quedamos con ustedes, como dijo Pablo, estoy con ustedes en espíritu, en el cuerpo estoy muy lejos, pero el espíritu ahí está. Igualmente, el Todopoderoso está con ustedes y aquí está con nosotros también. Ustedes seguirán con sus quehaceres y nosotros seguimos con los nuestros. Bendiciones para todos, que Dios los guarde y a nosotros también, hasta la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en la que sigue.